antigüedad, algunos fenómenos se le atribuían a poderes sobrehumanos, a designios de los astros, a la voluntad divina, a los elementos o a las fuerzas de la naturaleza. Si antes se culpaba al destino de las desgracias, ahora con el avance de las ciencias, el ser humano se hace cada vez más responsable de su destino, sea por acción u omisión. En ese proceso, la química, considerada una de las ciencias básicas, ha acompañado los cambios de la materia a través del estudio de los componentes, estructura y propiedades de todos los elementos que nos rodean. Hoy presentaremos las transformaciones en la enseñanza de la química desde imaginarios estrictos y reguladores que los mayores recuerdan hasta las nuevas prácticas de las TICs en una pequeña escuela rural en Cota, Cundinamarca. ¿Qué representa la química? A ver, mi formación básica es bióloga, entonces la química básicamente es la herramienta que me permite a mí comprender cómo los procesos bioquímicos se desarrollan en un ser vivo, cómo esos procesos, que son químicos y biológicos, afectan al ambiente o cómo el ambiente ve afectado al individuo que se mueve en él. Y de comprender algunos fenómenos particulares que se pueden percibir, que luego se pueden organizar y que se pueden empezar a estudiar y a profundizar y a armar esquemas de interpretación sobre esos fenómenos. El imaginario que se tiene de la química es que es una ciencia totalmente aparte de lo vivo. La química, cuando nosotros la aprendimos en nuestra educación básica, era el tablero, era la fórmula, era una cantidad de cálculos, incluso matemáticos, que uno ni los comprendía muy bien. Cuando uno va a las escuelas, que es de pronto lo que uno más cercano tiene como profesor, o cuando uno va a las comunidades, puede encontrarse con personas que consideren que eso es una cosa extraña, que hablan de cosas raras. Los maestros de química a veces hablamos de átomos, electrones, moléculas, y puede ser extraño, y que de pronto es muy difícil y por eso sienten cierto rechazo como hacia eso. Si tenemos en cuenta la importancia de las transformaciones químicas en la vida cotidiana, la historia de la química se remonta a más de 500.000 años con el dominio del fuego, aunque es hasta el siglo XVII que surge la ciencia química a partir de los estudios de la alquimia, popular entre muchos de los científicos de la época. La química es la ciencia que estudia los cambios y transformaciones de la materia. En este momento la universidad está recibiendo más o menos un promedio a nivel semestral de 70 personas que quieran estudiar la licenciatura. Si hablamos como educadora, por supuesto, el saber en química también me implica unas acciones sociales en el aula que van más allá de llenar un tablero, de elaborar una actividad en la que voy a preguntar por un saber especializado. Implica que yo hable con los sujetos, que entienda a los sujetos, que relacione a esos sujetos. La universidad, como educadora de educadores, lo que pretende es que con el currículo que en este momento está trabajado a nivel presencial para 5 años, busquemos los licenciados de mejor calidad, donde en nuestro currículo ofrecemos un ciclo de fundamentación y un ciclo de profundización, y dentro de ese ciclo de fundamentación y profundización se buscan es incentivar las competencias que traen los estudiantes egresados de educación secundaria y fortalecerlas acá a nivel universitario, competencias a nivel procedimental, actitudinal, investigativo, a nivel también argumentativo. Parte del trabajo de los licenciados y de las licenciadas en química es decirle a las personas, esto está hecho por seres humanos que pensaron como nosotros, porque el saber científico proviene de las preguntas que cualquier sujeto se haría a propósito de su relación con el entorno. Enseñar química tiene que cambiar totalmente. La enseñanza de la química debe partir de lo vivo, del entorno natural, debe comprometer a la persona con lo que le está sucediendo a diario y en lo cotidiano. Lo que nosotros enseñamos es el resultado de un proceso, pero lo que nos hace falta enseñar es cómo se produce ese proceso. Finalmente, no es hablar de la química, es hablar de la actividad científica. La enseñanza de las ciencias debe procurar que los estudiantes con los que trabajamos, los jóvenes, los niños, los más adultos con los que trabajamos, produzcan una ampliación de las maneras como ven el mundo.
que tengan unos criterios para moverse en ese mundo, que tengan argumentos desde los cuales puedan defender ese mundo y que puedan unir esas cosas a las maneras como perciben. Implica que las personas entiendan que el saber no está seleccionado para unos pocos. Este es el origen de la química, hace parte de las élites, pero en este momento necesariamente hay que pensarlo para las comunidades, ya no para las élites. El maestro está ahí y las tecnologías se convierten en esa herramienta que le va a facilitar conectarse con este nuevo mundo del futuro, donde ya todos los niños manejan desde preescolar muchas herramientas, y entonces cómo con ese manejo le va a ayudar fácilmente a entender la química, relacionarla con su entorno y hacerla como una área más afín a su realidad. Mis alumnos en este momento están trabajando con una escuelita rural, específicamente a nivel en Siberia, Kota, en el cual ellos están trabajando específicamente con población más o menos de 7 años en adelante. Buscamos incentivar desde ahí, desde esas edades, específicamente que los estudiantes se enamoren de la química. La escuela, digamos, es un pulmoncito, como yo lo hablaba por ahí, con los padres de familia, dentro de una zona que se está superpoblando en la parte industrial. Entendemos que esta parte era muy campesina, muy de granjas, muy de parcelas, y al ser declarados los puertos libres, las zonas de comercialización, se han ido una avalancha impresionante en la última década, con la cual pues Kota ha tenido que favorecerse en una parte, por la parte fiscal, pero perjudicarse por la parte ambiental. Bueno, nuestro trabajo en el laboratorio empieza una vez llegamos al municipio de Kota y nos damos cuenta de la grave problemática ambiental que recae sobre el humedal La Florida. Básicamente lo que se hizo fue seccionar el humedal en 3 tramos, de los cuales pues, hicimos el muestreo y seleccionar los análisis de unos parámetros físico-químicos especiales o que fueran determinantes para que nos indicaran el grado de contaminación en el que se encuentra el humedal La Florida. Cuando se da un encuentro entre el tipo de preguntas de la comunidad de especialistas y el tipo de pregunta que generan los estudiantes o los docentes, me parece que esa es una vertiente que genera nuevo conocimiento dentro de nuestra sociedad y es algo que nos posibilita sentir que la química ha sido un espacio para que nuestra sociedad sea hoy siempre mejor que ayer. Esos parámetros los seleccionamos como los 10 más pertinentes que nos dan cuenta de cada una de las características específicas de las condiciones en que está el agua del humedal. En este momento, al inicio de todos nuestros laboratorios, es en donde nos preguntamos qué vamos a hacer para poder llevar todo esto al colegio sin necesidad de traer a los niños a un laboratorio y sin necesidad de que ellos tengan todo este tipo de reactivos y de material. Aquí es donde tomamos la decisión de hacer una estrategia didáctica, empezar a abrir un poquito esa puerta y mostrarles a ustedes qué es eso de argumentar para poder explicar todos los fenómenos químicos. Bajo esa idea entonces de una estrategia didáctica pensamos también que era importante impactar a través de una propuesta pedagógica que saliera de las aulas y que rompiera un poco con los modelos que se han establecido para la enseñanza de la química. En ese sentido entonces nosotros pensamos conveniente que llegáramos a las competencias básicas del individuo y que le han de servir de aquí en adelante pues para fortalecer todo su desarrollo personal y humano. Nos centramos entonces en la comunicación, que en términos de competencia nos van a aportar a nosotros un elemento esencial en el desarrollo de la habilidad de argumentar para que los niños de la escuela no solo den cuenta de una problemática ambiental como es la del humedal La Florida, sino que además den cuenta también de ese entorno que se relaciona directamente con ellos, que está directamente relacionado con el campo. Bueno, la química que yo aprendí en el colegio es una química que, como lo he mantenido, es ajena a la gente. Es muy de tablero, de aprender teorías, de aprender fórmulas, de saber mecanismos matemáticos. Es una ciencia que definitivamente se me
se me insinuó como algo en el que yo debía ser muy bueno para las matemáticas, como algo en el que yo debería explotar mucho el pensamiento analítico y todo lo demás. Al llegar a la universidad me encuentro con una química pensada desde los laboratorios, pensada desde la investigación y pensada desde la enseñanza. Esto hace pues primero que yo transforme la visión que tengo hacia la química como ciencia y la visión que tengo hacia cómo enseñar química, ¿sí? En ese sentido entonces pues hay una brecha enorme entre lo que yo aprendí en el colegio y lo que logro aprender en la universidad, ¿no? Que es como que va a cambiar y va a direccionar todo lo que yo quiero hacer como futuro docente. La pedagogía hoy en día, por las fuentes de las tecnologías, tiene descentralizado demasiado el aula y estamos perdiendo el contacto con la realidad. Y ese contacto con la realidad es lo que realmente debe importar a la hora de estar formando niños pequeños, porque ellos van a explorar su mundo, se va a desarrollar la creatividad, se van a hacer mucho más sensibles. Entonces yo os invito pues, a los pedagogos del país a que saquemos a los chicos del aula y los pongamos a contemplar la realidad. Ellos la sabrán interpretar y sabrán qué es lo mejor para ellos. Y no para los papelitos, no las hojas, no tirando los palos, no pegarle con los palos a los árboles. Nosotros llegamos aquí aproximadamente entre septiembre y octubre del año pasado. Estuvimos reconociendo la población para saber qué tantos niños venían, con cuántos niños íbamos a trabajar y sobre todo en qué edades estaba cada uno en su salón, porque como es escuela rural, en cada salón hay diferentes edades, entonces tengo la mezcla de muchas edades. En este ambiente rural, por un lado, tenemos pocos estudiantes. Entonces, comenzando que es un reto dirigir 3 cursos a la vez. 3 cursos, además niños de edades muy diferentes, y adicionalmente a eso tenemos estudiantes que vienen de una fundación que los está logrando como resocializar. Sí. La escuela, digamos, tiene un programa de vinculación con una fundación que se llama Comunidad Terapéutica San Gregorio, en donde los niños están en proceso de reintegración a la sociedad. Son niños que han estado en condiciones bastante difíciles pues en el centro de la ciudad, han sido abandonados por sus madres, han llegado allá llega la policía, ellos los recogen, los ubican en esa fundación y esta fundación los trae a la escuela. Muchos de ellos no saben leer, no saben escribir, sus comportamientos sí son un poco complejos de pronto de manejar, pero igual eso no fue una limitante, todo lo contrario, eso nos ha favorecido mucho con respecto a eso, a incluir algo de esa población que dentro del colegio a veces se tiene un poco esa limitante, pero nos favoreció mucho trabajar con estos niños. Estamos hablando del 20% de la población en la escuela puntualmente. El otro 80% pues corresponde a los hijos de los campesinos que cuidan cada uno de sus fincas en las periferias de Cota. Entonces son como los últimos ya olvidados que a veces por muchas razones no estudian. En la parte del medio ambiente pues tenemos un reto porque esta era una zona netamente rural, natural. Cota se conocía como la Esmeralda de la Sabana. Hoy en día ya Cota se convirtió en una zona industrial. Entonces pues nosotros nos hemos visto también afectados, digamos, por el número de estudiantes, porque ya donde vivían los niños, ahí es empresas, se acabaron los niños. Y por otro, el reto que tenemos, Julieta, con el impacto, por ejemplo, que tenemos al frente, ¿no? Ah, sí, la fábrica que está al frente. El año pasado logramos que les pusieran pues como un stop, porque era una fábrica de asfalto, y el impacto ambiental pues ya estaba siendo evidente, estábamos enfermos todos en la escuela. Queríamos trabajar con los más pequeños, pero encontramos varias limitantes, y es que los niños faltaban mucho, los pequeñines sobre todo. Entonces dijimos, no, pues hagamos con el ciclo 2, que están entre tercero, cuarto y quinto, niños entre los 9 años y 17 años casi, hay un niño de 17 años, y nos pareció pues que ese ya era el grupo. Hicimos unas primeras actividades como para reconocer
algo de la edad de cada niño, si vivían con sus papás, si vivían cerca a la escuela. Nosotros diseñamos un proyecto que vinculara toda la parte ambiental que está detrás de la química del agua, del estudio de la química del agua, y que a su vez sustentara todo un proyecto pedagógico y didáctico en torno a lo que se vive en la escuela rural y a un modelo de escuela nueva que necesita complementarse y que necesita redefinirse y resignificarse todos los días. A nosotros de qué nos sirve saber tales conceptos, despejar fórmulas de química, algunas reacciones, si no podemos dar explicación de aquello que pasa a nuestro alrededor. Entonces para nosotros es más viable una química y mucho más efectiva una química que nos deje entender las dinámicas que hay en nuestro alrededor y más que todo las problemáticas que se gestan a nuestro alrededor. Y empezaron a verse cosas que de pronto no teníamos presupuestadas, cosas como que podíamos dividir el grupo en 3 grupos más pequeños, podíamos explorar cada cosita de esa que tenían los niños, entonces los que dibujaban mejor iban a ser parte de una actividad diferente, los que se desenvolvían mejor hablando podían colaborarnos con otra cosa y empezaron a surgir varias cositas así que nos iban a aportar herramientas muy valiosas para el proyecto. Buenos días, estudiantes del municipio de Cota. Como se lo prometimos, venimos a hablar sobre el humedal de la Florida. Como pueden ver, estoy con Jason Burbano, quien es un granjero que está contaminando el humedal. Buenos días, señor Jason. Buenos días. ¿Sabía que el humedal de la Florida está siendo contaminado? No sabía. ¿Qué cultivos tiene usted en su granja? El impacto que nosotros queremos generar en esta escuela rural es llegar a ellos y decirles si ustedes tienen un patrimonio cultural, un patrimonio natural, que tienen que aprovecharlo y aprovecharlo en pro también de su proceso educativo. La química de las aguas, la química del suelo, la misma química del aire, y todo eso pues motiva desde la práctica pedagógica y desde la labor de investigación a que los docentes en formación realicemos o propongamos estrategias viables y coherentes que den respuesta a esas problemáticas establecidas. Nuestro planeta. Nuestro planeta es la casa que debemos cuidar. Para identificar el contenido de nitrógeno en el agua, lo que se hizo aquí fue a través de dibujos, una historieta, ellos contaban su historieta, qué pasaba con el fertilizante, pintaban todos sus dibujos y ellos mismos nos contaban qué pasaba, qué consecuencias traía ese nitrógeno en el agua. Entonces, con cada prueba que hicimos, se hizo esa transformación y cada niño lo hacía de la forma que quería. Pintaron en los murales, hicieron un noticiero, se trabajó en el computador también con un programa que se llama Scratch. Bueno, se trabajó todo eso y los niños aprendieron esa parte de la química del laboratorio sin necesidad de estar en el laboratorio con su bata y haciendo los procedimientos que hicimos nosotros. No es diferente uno entrar al salón, explicar por qué es importante cuidar un humedal, a yo ir al humedal que lo tengo pues justo al lado de la escuela, ir al humedal, meterme allá, tenerlo como el humedal vivo ahí para poder analizar las cosas, para poder apreciarlo. ¿Sí? Las actividades estaban entre dibujar, entre contar un cuento, inventarse sus historias, estaban también relacionadas con la salida pedagógica que se hizo. En ese momento pues los niños mostraban un nivel de argumentación muy fuerte porque no fueron todos a la salida, entonces también eso lo usamos como algo a favor de nosotros. Ellos vinieron y nos contaron qué vieron en esa salida y les contaron a sus compañeros. De eso pues también se hizo un video, se retroalimentó con los otros estudiantes, a las mismas profesoras ellos les han contado todo lo que hemos venido haciendo. Finalmente ellos ya saben qué parámetros en el laboratorio se realizan para conocer ese tipo de contaminantes del humedal y qué me indica cada parámetro, porque es diferente a que yo le muestre al niño una concentración exacta, a que él diga qué incidencia y él sepa qué incidencia tiene un contenido alto de nitrógeno, qué incidencia tiene una demanda química de oxígeno de pronto muy baja en el agua. Entonces ellos ya saben eso sin necesidad de haber conocido valores exactos numéricos. Pues yo pienso que ese pedazo está contaminado porque ya están formando los buchones, porque se ven como bombitas, está medio negro, allá hay un pedazo como de tierra. Yo pienso que acá está contaminado. Nunca, hasta ahora, se había pretendido que la química, junto con las otras ciencias, formaran parte de los currículos obligatorios para todos los estudiantes. Sin embargo, con los cambios ambientales y de sostenibilidad del planeta,
No ha de sorprender que aparezcan problemas nuevos que obligan a seleccionar lo más básico y fundamental de la química, así como a reflexionar sobre las condiciones y mecanismos de la comprensión humana y las estrategias docentes más adecuadas para facilitarla. Bueno, me parece excelente. Comenzando pues que ellos están ahorita en la academia, están con todo el conocimiento a flor de piel, ellos y por lo menos ya observando y ya estando con ellos en las salidas que le he hecho a los niños, entonces sí vemos que el aporte ha sido muy grande. Un refuerzo muy importante y un apoyo en la labor pedagógica de la institución, porque el programa que nos presentaron los chicos, los docentes en formación de la Universidad Pedagógica, coincide mucho con nuestra misión y nuestra visión, que redunda mucho sobre todo en mantener la parte amable con el ambiente. Y de hecho que eso nos ha aportado en el proyecto de PRAES, que es nuestro proyecto ambiental, pues el de la institución. Eso nos lo ha enriquecido, porque el trabajo sí ha sido valioso. Se evidencia en los comportamientos de los niños hoy en día, pues respecto al medio ambiente, por lo menos ya se preocupan por cierro la llave, van y ponen la queja si no pudieron cerrar la llave tal, dejó la llave abierta, recogen la basura, ¿sí? En ese tipo de cositas que son pequeñas, pero eso pues aporta. Ya nosotros, a partir de toda esta experiencia que hemos tenido aquí dentro del colegio, nos hemos dado cuenta que esas vivencias con la naturaleza, con aquello que está vivo, eso que es tangible, deja mucho más enseñanza. El proceso de aprehensión del conocimiento, el proceso de enseñanza es mucho más factible, es mucho más viable, es mucho más efectivo. Para mí, yo siempre he considerado que la Universidad Pedagógica es el alma mater de la educación y debemos preservarla. La educación pública tiene que seguir siendo preservada y este tipo de proyectos a través de los docentes que se están formando redundan de alguna manera en una mejor cualificación de la educación. Esa es la verdadera calidad que nosotros debemos estar buscando. Entonces los niños argumentan más, se vuelven unos sujetos mucho más críticos y pues sobre todo cuando uno habla de construcción de sociedad debemos hablar también de un sujeto que sea activo, no sea un sujeto pasivo que simplemente vea cómo su sociedad va cambiando al ritmo de un ritmo acelerado y él se quede ahí quieto sin ver qué puede hacer o cómo puede aportar a eso. Entonces nosotros también pensamos en la construcción de ese sujeto activo, ese sujeto crítico que interviene en la sociedad, que ayuda a transformarla para bien. Por todos estos procesos se debería empezar por generar experiencia química en los alumnos, para que a partir de ella puedan formular preguntas. Sin ellas, las explicaciones no tendrían sentido, puesto que no se puede avanzar en respuestas a preguntas que aún no se han planteado. Las buenas preguntas son las que generan respuestas argumentadas que utilizan la teoría y a la vez conectan con la experiencia. Pues como pueden ver, pues el humedal de la Florida está siendo contaminado con químicos, con desechos. Pues ya que ustedes saben, cada uno de ustedes tiene un tubo que va al desagüe, que va al humedal de la Florida, pues piensen ustedes por el medio ambiente y ayuden a descontaminar ese humedal. Gracias.